Hola, buenas tardes. Estamos en Punto de Emancipación y bueno, el coraje de haber traducido políticamente el 15M, el hecho de haber pronunciado palabras que nunca se habían escuchado en un parlamento español, la intuición política que ha llevado a un nuevo tipo de escena en la España contemporánea, la invitación a pensar a España desde nuevas coordenadas, la manera de pensar la relación entre España y Latinoamérica en un nuevo horizonte. Todo eso se conjuga e intenta traducir el inmenso orgullo y el gran honor que es para nosotros tener aquí a Pablo Iglesias. Un verdadero gusto, Pablo. Un honor estar contigo, Jorge. La primera pregunta que te hago. Tú, antes de todo lo que ha ocurrido del gran tsunami Podemos, ya eras un intelectual, habías trabajado incluso todo lo relacionado con David Harvey, con el materialismo geográfico, y luego, bueno, por tu meticulosidad como entrevistador, habías tratado a todos los intelectuales europeos. ¿Cómo cambia la lectura de los textos, las puntuaciones, el efecto que los textos tienen sobre uno cuando uno ya está dentro de una fuerza política, dentro de un parlamento, tiene que pensar en las coyunturas, en las correlaciones de fuerza, en el estado en el que está participando? ¿Qué pasa con el mundo intelectual ahí? Ahí recuerdo cuando estudiábamos y teníamos una enorme admiración intelectual por algunos dirigentes políticos del movimiento obrero que, además de ser dirigentes políticos, eran intelectuales. Carlos Marx, por supuesto, pero fundamentalmente los bolcheviques, como Lenin, como Trotsky, como Plejánov en su momento, o los italianos como Gramsci. Nos fascinaba, digamos, esa doble dimensión del que es un intelectual con su enorme formación cultural, que además pues dedica mucho tiempo a estudiar, pero al mismo tiempo tiene que vérselas en la cruda arena de la política y se tiene que ver ante la dificultad de tomar decisiones, de hacer compatibles los marcos teóricos con la praxis de la política. Al principio nos causaba, digamos, cierto reparo cómo serían las vidas de estos tipos, porque eran vidas enormemente sacrificadas, muy lejanas a la placidez que puede tener un intelectual profesional en las sociedades occidentales, que puede tener una plaza universitaria, claro, y puede ganar dinero dando clases. De hecho, yo creo que la vida de una profesora, de un profesor universitario, es mucho más plácida que la nuestra y en algunos aspectos es inevitable sentir una cierta nostalgia. Pero mentiría si no dijera que hay un cierto elemento de atracción y de fascinación por el ejercicio de la política, que además da un tipo de experiencia y un tipo de profundidad que no se adquiere exclusivamente con el estudio. La praxis política te da otro tipo de formación que no sustituye a la formación intelectual, a tener que estudiar, pero que desde luego la enriquece hasta niveles inmensos. Y creo que cuando lees a alguien se nota si tiene o no tiene experiencia política. Eso es importantísimo. O sea que tú te inscribes en esa serie decididamente, los nombres propios que antes has evocado. Bueno, mucho más lejos, es decir, mucho más mediocre como, digamos, como intelectual, entre comillas, y mucho más mediocre como político, pero en cualquier caso sí me gusta darle importancia a las dos cosas simultáneamente, no dejar de estudiar y al mismo tiempo practicar la política, que eso implica entrar en un terreno completamente nuevo. Hay un ejemplo que es muy fácil de poner. No se lee igual El Príncipe de Maquiavelo cuando tienes responsabilidades políticas que cuando eres un académico que tiene que escribir una tesis doctoral sobre Maquiavelo. Es completamente distinto. Y con respecto a esto que estás formulando, como sabes muy bien, surgieron cientos de libros sobre Podemos. No te voy a preguntar por ningún autor en particular, pero tú, desde ese nuevo lugar de lectura del que estamos hablando, en donde hay un plus de sentido por la propia práctica y por la dimensión que se ha adquirido de saber hacer en esa práctica, ¿algún libro que se haya escrito te ha permitido entender algo distinto? ¿Te has reconocido en él? ¿O en todos hubo una distancia, vamos a decir, que esta práctica misma que has descrito antes ha sido insuperable?
se han escrito muchos libros sobre Podemos y hay algunos muy interesantes, pero tengo la sensación que la mejor manera de entender Podemos no es leer libros sobre Podemos, sino leer libros sobre historia política de España, leer algunos manuales teóricos fundamentales, entender lo que ha ocurrido en América Latina y en Europa en los últimos años y no tanto, digamos, centrarte como en las microhistorias que acompañan el surgimiento de Podemos, que pueden tener mucho interés periodístico, que pueden tener, digamos, como mucho interés conocer las personas, conocer los nombres propios. Creo que la clave es otra. Del libro que yo me siento más orgulloso, y he escrito ya unos cuantos que digamos que plantean temas fundamentales en Podemos, es uno que es el último, que es una conversación con Enric Juliana. En la conversación Enric me lo pone muy difícil y me lo pone, digamos, me pone frente a temas y no me lo pone, digamos, pensando lo mismo que yo, me lo pone pensando diferente. Nudo España. Entonces, ahí creo que gracias a una mente aguijoneadora como Enric, que además tiene mucha distancia intelectual con nuestros planteamientos, nos entendemos muy bien y él también viene políticamente de donde viene, creo que ahí salen cosas muy interesantes, pero lo fundamental es... Hay un libro que a mí me entusiasma que escribió Rubén Juste, que se llama IBEX 35, una historia del poder en España. Además. Es un libro que además retoma una idea de Tuñón de Lara sobre el bloque de poder. Creo que son los libros claves para entender lo que significa Podemos. Hay, digamos, un falso mito, pensar que Podemos es el resultado de 4 o 5 politólogos que en una especie de laboratorio mágico, con unos tubos de ensayo, consiguen una fórmula mágica. Eso puede ser, digamos, como un artefacto muy interesante para los periodistas, pero quizá es muy superficial. Es la historia de nuestro país y la existencia, bueno, pues de unos militantes, de unos activistas políticos concretos a los que les acompaña un momento histórico. A propósito de esto, al principio Podemos fue pensado por su emergencia como una ruptura, pero finalmente tú mismo en la conversación con Juliana lo inscribes en una serie. ¿En qué serie histórica se reconoce Podemos? ¿Se reconoce en el regeneracionismo, en la República, en la institución libre de enseñanza? Absolutamente, somos un movimiento enormemente español. Esto lo reconoció alguien tan alejado intelectualmente y políticamente de Podemos como Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez, que a pesar de ser un cínico y un reaccionario, el otro día escribía en un tuit que pretende ser, y algo de eso hay, el Josep Fouché del periodismo español, sin embargo es un tipo leído y que le gusta la historia. Y reconocía en un artículo, claro que Podemos es un fenómeno que se inscribe en las tradiciones políticas españolas, en las tradiciones que tienen que ver con el republicanismo en el siglo XIX, en las tradiciones políticas del movimiento obrero, en las tradiciones que aparecen en la Segunda República y en la resistencia antifranquista. Todo eso, digamos, todo ese movimiento que en muchos casos conoció históricamente la derrota, pero siguió, digamos, operando, existiendo en un subsuelo de la conciencia española, y todos esos elementos, la institución libre de enseñanza, los republicanos del siglo XIX, los militares progresistas del siglo XIX, el anarcosindicalismo, el socialismo, el comunismo, los movimientos por los derechos civiles y más recientemente pues lo que pueden suponer no solamente las formaciones políticas de izquierda, sino los movimientos contra la globalización económica, la insumisión, lo que representaría después el movimiento contra la guerra. Todo eso forma parte del ADN de lo que después es Podemos, que es una expresión política muy enraizada en las tradiciones históricas de España. Y ahora que estamos hablando de esto, surgió entre tus palabras la palabra derrota. El franquismo, más allá de las correlaciones de fuerza, de las coyunturas actuales. El otro día hablaba con alguien que está muy concernido por la cuestión de la memoria histórica y hablábamos del carácter inaccesible que tiene, es decir, de como si no hubiera solo en juego un obstáculo de dimensiones político-históricas, sino como si hubiera una suerte de tabú, como si hubiera algo que, como la cosa en sí kantiana, como algo impenetrable, como algo que no se pudiera terminar nunca de abordar. Y a su vez, ahí está el otro problema, cuando tú dices somos españoles. ¿Se puede recuperar la palabra patria, resignificarla, la palabra soberanía, la palabra pueblo, si previamente
la cuestión esta del franquismo de algún modo no se resuelve? Nosotros somos el resultado de la historia de nuestro país y la historia no se puede borrar. Y una crítica que nosotros hemos hecho a una parte de la izquierda tradicional es pensar que los acontecimientos históricos de avance de las mayorías sociales son venganza respecto al pasado. Uno no puede cambiar los resultados del pasado y los resultados del pasado configuran las condiciones de posibilidad del presente. España es un país plurinacional y eso es el resultado de muchos elementos históricos. España también es el resultado de que aquí, bueno, pues los perdedores de la Segunda Guerra Mundial fueron los ganadores en España y eso configura una estructura, una estructura de poder que permanece de alguna manera en los poderes económicos. Los grandes apellidos de las oligarquías españolas son los apellidos del bloque de poder, del bloque histórico que triunfa en la Guerra Civil Española y que de alguna manera continúa. En el espacio que queda es donde tenemos que operar políticamente y nosotros creo que hemos sido muy osados al disputar significantes con los que tradicionalmente solamente se sentía a gusto la derecha y creo que en algunos casos los hemos disputado con éxito. Eso no quiere decir que sea fácil, eso no quiere decir que los problemas políticos se resuelvan con una decisión teórica, diciendo tomamos la decisión teórica de disputar estos significantes. Bueno, después hay que bajar a la arena de la política y hay cosas que funcionan mejor, otras que no funcionan tanto, pero creo que sí podemos presumir de haber sido muy osados y de haber conseguido cosas que resultaban imaginables hace algunos años a la hora de, bueno, pues reivindicar un patriotismo plurinacional, un patriotismo de la gente y reivindicar nociones con las que tradicionalmente la izquierda se sentía muy incómoda. Es verdad. Volviendo al primer horizonte intelectual que te planteé, el capitalismo. Ya desde distintos puntos de vista se sabe que el capitalismo no tiene un después. Nadie puede verdaderamente nombrar, no hay un imaginario como conocí en mi generación, por ejemplo yo u otros padres, no hay un imaginario que pueda plantear el después. Se puede decir que hay un fin, porque es una realidad histórica y por lo tanto contingente, pero ¿cómo es ese después? Si es los Juegos del Hambre, el cuento de la criada, Black Mirror, con la que tengo afinidad filosófica, o Matrix. Bueno, hay diversas distopías. Entonces, ¿cómo se milita? ¿Cómo es la naturaleza de la militancia si ahora ya no se puede concebir el después? E incluso es más fácil concebir, como también tú sabes que muchos estudiosos lo aseveran, que podemos entrar en un interregno que sea un colapso, una especie de derrumbe, un derrumbe prolongado, algo que está comenzando ya ahora y que puede durar muchísimo tiempo, sin ver jamás nacer la otra sociedad. Entonces, esa militancia, ¿qué es ahora? ¿Es una especie de santidad laica? ¿Es una especie de entrega? Es decir, ¿es un tipo de apuesta por una causa que no tiene representación alguna? Hay algo que ha perseguido a los marxistas siempre, que nos ha perseguido a los marxistas siempre, y es la traducción política de un diagnóstico teórico. Yo creo que el marxismo sigue teniendo una capacidad incomparable para diagnosticar las formas de organización de un sistema histórico que llamamos capitalismo, incluso las formas de organización en la contemporaneidad. Hay avances, digamos, enormemente sugerentes y sofisticados a la hora de describir, digamos, el capital en sus formas posfordistas, informacional, digamos, la convivencia de diferentes modos de producción bajo un único modo de producción. Y sigue habiendo, digamos, autores a los que yo creo que es enormemente difícil de superar en su capacidad de diagnóstico de lo que ocurre. El problema es que la traducción política de esto es muy complicada. Yo discutí hace poco con Carlos Prieto del Campo, que ha escrito un libro muy interesante en el que hace diagnósticos muy sugerentes, pero en el que a mi juicio choca con la traducción política. Y es que la política, digamos, se ve circunscrita a ámbitos que ponen muy difícil algo más que un cuestionamiento teórico o de horizonte o programático de la forma de organización del capitalismo, aunque a la gente no le guste. Había una encuesta reciente en la que, digamos, un porcentaje muy alto de las mujeres españolas culpaban al capitalismo, así en genérico, de situaciones de injusticia económica. Pero ¿cómo se construye una praxis política que vaya construyendo un sistema histórico diferente? Es muy difícil, pero ojo,
Manolo Monereo decía el otro día en un foro Apache, estamos asistiendo al auge del anticomunismo sin comunismo. Y eso lo vemos en los discursos de Donald Trump, lo vemos en los discursos de Bolsonaro, lo vemos en los discursos de la extrema derecha aquí, y eso es muy llamativo, porque en realidad que utilicen ese tipo de discurso es algo que los psicoanalistas podríais analizar con detalle, porque es muy llamativo. ¿Por qué están tan obsesionados con determinadas cuestiones que afectan a la matriz de la organización de ese sistema económico con dispositivos políticos específicos que llamamos capitalismo? Pues porque el conflicto sigue existiendo y porque, digamos, las subjetividades y las subalternidades que configura un determinado sistema histórico siguen produciendo conflicto político. Ese conflicto político es consustancial al sistema histórico en el que vivimos y probablemente sea consustancial a cualquier sistema histórico. A cualquier, sí. Que ahora, en este momento, digamos, no haya organizaciones políticas que planteen de manera teórica un horizonte tan evidente, que tengan teorizado, estamos en una fase de capitalismo nacional y a través de políticas estatales podríamos construir una transición hacia formas de una sociedad socialista. Que eso no se construya, digamos, de manera teórica con tanta claridad, no quiere decir que aquellos análisis del pasado tuvieran una enorme validez. Claro. Porque yo creo que los planteamientos que defendían la construcción de sociedades socialistas en un solo país fracasaron estrepitosamente en muchísimos aspectos. En algunos casos se convirtió el marxismo, que es un conjunto de dispositivos de análisis sin par muy valiosos, en una suerte de religión o de Biblia que nos contaba, digamos, que la historia se compartimentaba en etapas y que era poco menos una cuestión de esperar la superación automática de un modo de organización económico y que diera lugar a otro tipo de organización. Bueno, creo que hay que trabajar sobre la praxis y hay que construir, digamos, los espacios del común. ¿Qué son los espacios del común? Los espacios que permiten, bueno, lo que a mi entender es la base de la democracia, construir lo común frente a lo que representan los privilegios. Trabajar por una sanidad pública, trabajar por una educación pública, trabajar por salarios dignos, trabajar por la redistribución, trabajar por espacios comunitarios, es en realidad encarnar en la praxis el sueño de liberación de nuestros ancestros y que apunta en una dirección que es histórica, aunque haya más dudas teóricas respecto a los horizontes. Sí, es verdad. Además, no hay una amenaza comunista porque directamente lo que amenaza es el otro, en tanto otro que socava una probable identidad nacional que está amenazada por la presencia de ese otro. Véase el discurso de Trump con la caravana esta que sale desde Honduras o ahora el propio Bolsonaro. Es decir, han entrado en juego las identificaciones que antes pertenecían a un dominio que no era la política, como, digamos, un elemento clave. Es decir, como... Entonces, cada vez más que un orden común, la ultraderecha propone un orden de lo general en donde los elementos excepcionales, amenazantes, sean eliminados. Así que en ese contexto me gustaría que surja el tema del feminismo. El otro día, bueno, ¿tú eres un varón deconstruido? Yo creo que sería muy arrogante hacer una afirmación así. Creo que todos debemos intentar trabajar esa deconstrucción, pero reconociendo lo evidente, que hay un machista viviendo dentro de todos nosotros. Y no podemos atribuir eso, digamos, como a una construcción cultural que nos haga inocentes o irresponsables. Creo que hay un elemento, la responsabilidad cultural propia, innegable, y de responsabilidad propia, moral, que implica, bueno, de construirte y que implica aprender cosas y que implica poner en práctica pues lo que te parece más justo. Sin embargo, creo que el feminismo no apunta exclusivamente hacia elementos que tengan que ver con la igualdad de la mujer o incluso con la deconstrucción de determinados roles de dominación patriarcal en los hombres, sino que es probablemente el movimiento social que representa el conjunto de avances sociales en el siglo XXI. O sea, que lo ves como en condiciones de encarnar el nuevo sujeto histórico
Esto es una cosa a la que terminamos tendiendo los marxistas, de que siempre tenemos que encontrar un sujeto histórico que parece que excluye a los demás. No me atrevería a decir tanto, pero creo que es la vanguardia de los avances sociales. Creo que lo que encarna el movimiento feminista en estos momentos es avances que señalan el corazón de la estructura económica, que abren posibilidades, digamos, de imaginar nuevos espacios comunitarios de construcción de lo común con otros estilos y con otras formas, y que además, digamos, está permitiendo la socialización política en un sentido progresista más interesante de lo que vivimos en este momento. Está ocupando el rol histórico que en el pasado pudieron ocupar otros sujetos sociales. La clase trabajadora industrial encarnó durante muchos años avances para el conjunto de la sociedad. Sin establecer equivalencias mecanicistas, creo que el movimiento feminista es lo más avanzado, es la vanguardia de los avances sociales a nivel mundial. Concuerdo con eso, pero el otro día en el programa magnífico de estas muchachas de Informe Público, que tú hiciste la broma de salir como un varón deconstruido. Tú sabes que el problema de la deconstrucción para Derrida era lo no deconstruible. Es decir, ¿qué sería en el varón lo que no debería ser deconstruido? Porque tampoco le podemos impedir al varón que sea varón. O dicho de otra manera, los que estamos a favor de la igualdad no podemos, por otro lado, homogeneizar todo, porque la verdadera igualdad consiste precisamente en que también la diferencia pueda ser articulada, ¿no? ¿Cuál sería esa la pregunta? Yo creo que yo la formularía así. Digamos, ¿cómo se podría reivindicar un estilo de masculinidad feminista? ¿Existe tal cosa? Ya. Yo quiero pensar que sí, que puede existir un estilo cultural de ser hombre que al mismo tiempo sea feminista, que no implique, digamos, anular, deshacer, tirar por la borda todo lo que define, digamos, elementos de la masculinidad, sino que los haga compatibles con ambas cosas a la vez. Imagino que es un trabajo enormemente complejo, pero creo que es un reto. Hay una frase que utilizan, digamos, los sectores más gamberros del movimiento feminista, que a mí me encanta, que dice: los hombres feministas follan mejor. Creo que ahí están señalando claramente un tipo de masculinidad feminista, porque hay, no sé, o sea, creo que la frase en sí misma define a lo que nos estamos refiriendo. Pablo, si, como última pregunta, ¿no? La posibilidad de... Nosotros tenemos este canal que se llama Punto Emancipación, ¿no? Entonces, esa emancipación ahora ya no tiene, como decíamos antes, signos de concreción histórica evidente. ¿Qué te parece con respecto a eso? Hemos dejado la palabra revolución de lado para no caer en la vieja lógica de lo que va a necesariamente ocurrir. La emancipación es indefinible, está abierta, es contingente, puede suceder, pero vale la pena sostener ese término. Digamos, como concepto teórico para entender la historia es ineludible, es imprescindible. Las revoluciones ocurren a nivel histórico y además son una aspiración política no solamente hermosa, sino legítima y en muchos casos necesaria. El problema, de nuevo, es la tradición política, la traducción política de esto. Hay quien podría decir: no, es que como yo soy revolucionario, esto de subir el salario mínimo o aumentar las ayudas a la dependencia o los permisos de igualdad iguales, intransferibles y remunerados al 100%, esto es reformismo que hace que perviva las estructuras del capital. Entonces yo me quedo en un bar de lavapiés diciendo que soy marxista-leninista y no entro a jugar con esta praxis reformista que no está cuestionando las bases de sostenibilidad. Entonces, claro, todos sabemos lo que significa históricamente una revolución si por tal cosa entendemos, digamos, poner patas arriba toda una estructura de clases y toda una estructura económica. El problema es que la realidad compite con esos. Contaré una anécdota malvada. Estuve hace poco en Bilbao y estuve con los trabajadores de la naval y nos reunimos y lo que nos pedían era: ayudadnos a que haya una negociación entre el gobierno de España y el gobierno vasco con nosotros para buscar una salida en términos de rescate público a la naval, que además es perfectamente viable. Y cuando salí a la concentración de los trabajadores había un pequeño grupo de jóvenes, casi adolescentes, de un grupo de extrema izquierda,
que nos criticaron, estaban coreando hay que luchar y no hay que negociar, y nos criticaban por ser una formación política que defiende a la burguesía. Y era como, no habéis entendido que la reunión de la que yo vengo es una expresión de la lucha de clases. Lucha de clases es que haya trabajadores que negocian con sus patronos y que además tratan de jugar con la intermediación de diferentes administraciones, y que llega un parlamentario y le piden que, si puede, eche un cable para ese tipo de intermediación. Que en la praxis de la lucha de clases está la negociación, está el pacto, está el acuerdo y está tratar de mejorar las condiciones de la clase. Creo que por desgracia, a veces en la izquierda hemos alimentado ciertos mitos sobre las almas bellas que no tienen nada que ver con la historia del movimiento obrero y con la historia de la lucha de clases. Bueno, vamos a concluir acá. Agradecidísimos, Pablo. Normalmente le doy la mano al entrevistado, pero prefiero un abrazo. Un abrazo, claro que sí. Muchas gracias.